presentarles al siguiente ponente, que es Luis Gabilondo, director general de Salud del Gobierno de Navarra, que va a centrar su intervención en las necesidades del futuro cercano desde el lado de la demanda pública de salud. Luis Gabilondo, como digo, desde hace unos meses es el director general de Salud del Gobierno de Navarra. Con anterioridad ha ocupado cargos de dirección tanto en el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra como en el Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea. Asimismo, ha sido director de Investigación, Innovación y Formación dentro de este mismo Departamento de Salud hasta agosto del 2015 y ha sido miembro, entre otras comisiones y subcomisiones, de la de Economía, de la Comisión de Análisis y Evaluación de la Sanidad y del Grupo de Expertos en Listas de Espera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por invitarme a participar, aunque sea para decir lo mal que lo hacemos en el ámbito de la innovación sanitaria, ¿no? Bueno, por mi parte, yo creo que el título ya lo dice todo. Nosotros tenemos desde el sector público, y veremos que no es exactamente igual desde el sector privado, una orientación muy clara a la innovación sostenible y que además tiene que estar muy claramente orientada al paciente y orientada a los resultados de salud. No siempre toda la innovación está orientada a los resultados de salud. El concepto de salud efectivamente es muy amplio, pero tenemos que tener claro también… Bien, hay que decir que todos los sistemas sanitarios del mundo tienen las mismas tensiones, todos. Y están las tensiones del aumento constante de la demanda y de las dificultades de dar respuesta a necesidades crecientes, que son de distinto tipo, ¿no? Y siempre se habla del envejecimiento de la población, de la importancia que tiene en las enfermedades crónicas, y siendo verdad, no es el factor principal de crecimiento del gasto. El factor principal del crecimiento del gasto tiene que ver con la aparición de nuevas técnicas, nuevas capacidades terapéuticas, nuevas capacidades diagnósticas, nuevas, que se incorporan día a día y sin darnos cuenta, y que de alguna forma van incrementando de alguna manera la calidad del servicio, pero también su coste. Desgraciadamente en sanidad muchas veces, además, las técnicas se complementan unas a otras. Es decir, además de tomarle la tensión como le tomábamos antes y hacerle la radiografía, después le hacemos el TAC, después la resonancia, después, es decir, no son técnicas sustitutivas muchas veces, sino que son complementarias, suplementarias y hacen que los costes se incrementen de una manera bastante notable, ¿no? Pero también es verdad que resolvemos más problemas de salud que antes no podíamos resolver. Es decir, de hecho, el mayor problema que tiene la sanidad es que está muriendo de éxito. Es decir, el problema principal que tiene la sanidad es que hoy la población piensa que somos casi omnipotentes, cosa que no es verdad. Pero de hecho suele creer que si no me han curado es que alguien se ha equivocado. ¿Me explico? Cuando la realidad es que el conocimiento científico no supera el 60% probablemente de nuestra práctica clínica. Hay un 40% de nuestra práctica clínica que es empírica, basada un poco en que a mí me parece que es mejor dormir con colchón duro que blando, que es mejor poner los niños boca abajo o boca arriba, después se descubre que era mejor boca abajo, luego boca arriba, me explico, ¿no? Y la mantequilla antes era de ricos y ahora es de pobres, no sé si, ¿de acuerdo? Es decir, que la medicina es una ciencia, pero también es un arte, y por tanto no garantiza resultados, y sin embargo la expectativa de la población, debido al crecimiento tan espectacular que ha tenido, hace pensar que lo podemos, y si no lo podemos, lo podremos todo. Pero yo no me canso de repetir de que el índice de mortalidad del ser humano, gracias a los avances de la medicina, sigue siendo del 100%. Lo digo porque me parece muy importante recordarlo, porque vivimos en una sociedad que niega la muerte
persigue la adolescencia permanente, creen una serie de valores que hacen que la expectativa sobre el sistema sanitario sea muy fuerte y mi obligación es poner las cosas en su sitio. Dicho esto, hay que decir también que durante muchos años, al principio, se pensaba que la necesidad sanitaria era algo objetivo, medible, abordable, y sabemos qué es esto y lo abordamos. Cuando hacemos el Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, cuando se hizo el Sistema Nacional de Salud británico, se hicieron unos estudios económicos que demostraban que poniendo tanto dinero se era capaz de cubrir todas las necesidades sanitarias de la población de manera permanente. Nada más lejos de la realidad. Es decir, la demanda sanitaria está muy influida por la disponibilidad de tratamientos. Es decir, nuevo tratamiento, nueva necesidad que se puede cubrir. Antes nadie pedía que le atendiera, que le resolviera una persona, por ejemplo, que le hiciera un bypass coronario, porque no existía el bypass coronario. A mí me decía un director de una provincia hace muchos años, me decía, ¿tenéis lista de espera de alergología? Y dice, sí. Y pues todas las comunidades tienen. Y dice, yo no tengo alergólogos. Es decir, en la medida en que un servicio no existe o una técnica no existe la demanda. ¿De acuerdo? Pasa en todos los sectores, pero en el ámbito sanitario se percibe de una manera. Pero no solo depende de que exista la técnica, sino de que la técnica se oferte, de que esté en la oferta de servicios. Porque la demanda se percibe en la medida en que se espera que te la ofrezcan, ¿no? Entonces, si no es conocida, si esa demanda las usan algunas élites, pero no está incorporada a la cartera de servicios de la organización, no se genera demanda, ¿no? Entonces, la demanda es algo variable y, de hecho, los profesionales hablamos de 4 tipos de necesidades. La necesidad técnica, la necesidad sentida, la necesidad expresada y la necesidad comparativa, porque yo, comparándome con otro, tengo más o tengo menos necesidad. La realidad es que si uno se imagina en un hospital de campaña, de guerra, la expectativa de los que van allá es que les salve la vida, ¿no? Después ya conseguimos, gracias a la medicina, a los avances de la medicina, además de eso, salvarle el brazo, ¿eh? Es decir, y hace unos años, y permitirme esto, se lo digo mucho a los cuando imparto clases a nuestros profesionales, hace unos años si alguien tenía una lesión, estaba encantado porque el médico le había salvado el brazo. Se había quedado así, pero le había salvado el brazo. Después de eso, esperamos que, fíjese, no solo me ha salvado el brazo, sino que a que no se me nota. No me puedo valer, pero no se me nota. Luego hemos evolucionado y ahora ya me puedo valer. ¿De acuerdo? Ahora ya no solo se puede valer, sino que me puedo valer completamente normal. Pero ahora ya estamos, oiga, doctor, mire, es que mire, y este no lo puedo doblar tanto como el otro. ¿Me explico? Es decir, queremos lo que se llama restitución ad integrum, es decir, que te dejen exactamente igual que como estabas antes de ponerte mal, ¿de acuerdo? Y como dice el chiste, aquel que le cortaron los dedos, le cortaron los dedos y le cogieron los dedos, se los reimplantaron y pasaron los años, 2 años y tal, ¿y qué tal? ¿Qué va? Fenomenal, toco el piano maravillosamente. Y lo bueno es que antes no sabía. Es decir, que la capacidad de mejora en el ámbito de la salud es ilimitada. Es ilimitada. Y de hecho, lo que ocurre muchas veces es que las prestaciones que nosotros damos en este momento van creciendo. Atendíamos primero solo el tema de la muerte, después el dolor, la discapacidad, el riesgo de enfermar, la prevención, el malestar, no me siento bien. Eso se ha dicho aquí. La dependencia, esto antes no era de salud.
ahora veremos que la atención sanitaria no solo se puede prevenir la discapacidad, sino también la dependencia, porque una persona con un brazo puede aprender a pintar y sin brazos también. Es decir, con unas capacidades limitadas se pueden utilizar mejor o peor. Y hay gente que con una discapacidad es capaz de ser autónomo y otros no. La capacidad de prevenir la dependencia también es sanidad. La inseguridad, el miedo, el temor. De hecho, la mayor causa de atención, de incremento de la asistencia sanitaria es el miedo. Nosotros, yo suelo decir muchas veces que curar, curamos, pero asustar, asustamos bastante también, ¿eh? Entonces hay muchas veces que los pacientes vienen porque tienen miedo, piensan que se han notado algo, pero no es lo que tienen lo que les hace venir, es el miedo a qué será. ¿Se entiende? Y claro, certezas, seguridades, vivimos en una sociedad en la de aprenda usted a tocar la guitarra en una semana sin esfuerzo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues de alguna manera, la demanda en este sentido y la expectativa de que lo resuelvan todo es alta. No digo que no haya que resolverla, digo que esto genera un problema muy importante que difícilmente se va a resolver completamente desde el sector público. Esta tendencia va creciendo y entonces esto hace que el crecimiento de la demanda sea importante, ¿no? Lo razonable es esperar que la demanda va a seguir creciendo, porque esto es muy valorado por la sociedad, lo decía Julio, es decir, todos queremos eso, no es que eso sea una barbaridad, eso es correcto, es así, a mí también me pasa eso, no estoy criticando, la realidad es que esto ocurre, en la medida que te resuelven una necesidad, tu necesidad pasa a ser otra, mientras no comes, no te planteas todas estas mariconadas, entendiendo, como decíamos antes, el que nadie espera que le hagan esto, ¿no? Pero la realidad es esa. La realidad es que la demanda va a ir creciendo, que los recursos crecerán más despacio, con total seguridad. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Y que de alguna manera, pues como se suele decir, habrá que tomar decisiones difíciles, ¿eh? Y habrá que definir dónde está el ámbito de lo que realmente aporta valor a la sociedad y lo que no, porque no todo es... A nivel individual puede aportar valor, a nivel colectivo eso es más discutible y habrá que valorarlo, ¿no? Entonces, pero todo esto, este reto, pues lo tenemos que intentar transformar en oportunidad, ¿no? Y de alguna manera eso significa que tenemos que cambiar también el modelo de atención. No podemos pretender con los modelos clásicos atender este tipo nuevo de demandas que muchas veces pues son muy justificadas. Una de ellas está claro es transformar el modelo asistencial. El modelo asistencial que tenemos estaba hecho para salvar vidas, para lo de abajo, para salvar vidas, ¿eh? Pero no es adecuado para este tipo de servicios, ¿no? Y entonces tenemos que también pensar que como el modelo estaba pensado para salvar vidas, estaba muy centrado en el hospital, el quirófano, la cama del hospital, porque ahí es donde se salvan vidas. Entonces, esto implica una ambulatorización de todo el proceso, ¿no? Pero nuestra estructura potente, donde tenemos los recursos fuertes, es en el ámbito hospitalario, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y tenemos que tener muy claro que el mejor sitio para curarse es la casa. Y es donde tenemos, entre otras cosas, porque el hospital es peligroso. No sé si hace falta que lo explique, pero es peligroso. ¿De acuerdo? Es decir, en el hospital, la probabilidad de tener complicaciones en un hospital es mayor que estando en casa en muchos de los procesos. A veces es imprescindible, ¿eh? Pero hay que tener claro... Entonces, y luego hay que aprovechar pues, todas las ventajas que hoy en día nos dan. Yo a veces me sorprendo de que se pueda coger uno el billete de Taiwán a Camboya por internet y que nosotros desde luego en el sistema sanitario todavía estemos como estamos en algunas cosas, ¿no? Pues es evidente, ¿no?
Bueno, nosotros se ha venido trabajando en el tema de la estrategia de crónicos, que ya conocen, que es un elemento muy importante de cambio del modelo y también del plan de salud. Solo les voy a decir pinceladas. A partir de ahora voy a ser como telegráfico, porque entiendo que no es esencial entrar, ¿no? Decir que la esperanza de vida no solo ha crecido mucho, ya se ha dicho antes, sino que, como también se ha dicho, sigue creciendo. Es que en el 2005, del 2005 al 2010, creció la esperanza de vida 2 años. 2 años, en 5 años, la esperanza de vida. O sea, digo para que nos hagamos una idea, ¿no? En los próximos 10 años, la población más de 65 años se va a incrementar en el 20%, en un 50% en los próximos 15 años. ¿De acuerdo? O sea, digo que estamos hablando de algo que es importante, ¿no? Esto implica que tenemos que cambiar de modelo de asistencia, ¿no? Entonces, nosotros solemos explicar así la estrategia de crónicos. Es decir, hoy tratamos a todos los crónicos igual de bien o de mal. Vamos a simplificar, igual. Y entonces tenemos que estratificar los modos de atención. Tenemos que diferenciar modos de atención. No es lo mismo tener una hipertensión leve de 141/91, que antes no era hipertensión, por cierto. Lo digo porque vamos haciendo cada vez más enfermos al bajar el dintel de las cosas. Eso ya no quiero entrar en ese detalle porque es como para hablar 13 horas. Pero, de alguna manera, no es lo mismo que la mayoría de la población tiene patologías crónicas leves, en las que el modelo de atención correcto no es medicalizar la atención. No es hacerle dependiente del sistema sanitario. No es el modelo correcto. Es saber que, yo siempre digo a los pacientes, que tomarse la tensión no baja la tensión. Es decir, que venir 80 veces a la consulta no es el objetivo. La atención tiene que ver con el régimen de vida, el estilo de vida, la alimentación, el tal. Y entonces el autocuidado es el modelo principal de formación. Y la administración tiene la obligación de formar a los pacientes. No es una responsabilidad, no es que no vengan. Es que cuando vengan, lo que tenemos que hacer con ellos es tratarles de otra manera, mucho más educativa que medicalizadora, mucho más generándoles un estilo autónomo de funcionamiento en la vida y que no se sientan enfermos, porque tener un riesgo no es estar enfermo, porque cuando te montas en el coche no te sientes enfermo y tienes mucho más riesgo que cuando tienes la tensión en 141/91. ¿Me explico? Digo, porque son aspectos muy importantes de valores que no tenemos bien concebidos de lo que es la salud. ¿De acuerdo? Entonces, pero en el autocuidado hay muchas herramientas, ayudas, el desarrollo de apps, el desarrollo de tecnologías que den seguridad, porque la seguridad la necesitamos todos, pero que no medicalicen y no hagan dependiente a los pacientes del sistema sanitario. Por contra, tenemos un colectivo muy pequeño de pacientes muy crónicos, muy complejos, pluripatológicos, gente que tiene 9 y 10 enfermedades, gente que toma 18 y 20 medicamentos al día, 18 y 20 medicamentos al día, gente que consulta 75 veces al año al médico, 75 veces al año al médico, que ingresa de promedio 4 veces al año y que de promedio está 35 días al año ingresado en el hospital. ¿Me explico? En que el modelo de atención normal de, bueno, si se encuentra peor, me llama, no vale. ¿Me explico? Donde tenemos que ser mucho más proactivos, tenemos que controlarles, monitorizarles y estar encima de ellos constantemente. Esa es la estrategia de crónicos, diversificar el modo de atención en función de la gravedad y de la necesidad del paciente. ¿De acuerdo? Y para eso hacen falta distintas herramientas y métodos en unos casos y en otros. ¿De acuerdo? Pero las ayudas de la tecnología son muy importantes. El modelo, por ejemplo, de crónicos contempla toda una serie de herramientas tecnológicas, de comunicaciones, de
desde la carpeta personal del paciente, modelos de consulta no presencial, tecnologías de sensores y tal, que tenemos que ir desarrollando. Está recién aprobada la estrategia, pero tiene todo un campo muy importante de desarrollo. En Navarra se ha trabajado bastante la formación en autocuidados, y entonces ese es un terreno en el que llevamos una cierta ventaja con respecto a otras comunidades, pero hace falta muchos complementos, herramientas, ayudas e instrumentos, y de alguna manera es un ámbito nuevo. En el plan de salud nuevo que se ha aprobado hace unos meses, bueno, pues como siempre, pues tiene mucho, dices, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para decidir claramente qué es lo importante. Porque si no se prioriza en este contexto de locura que hemos dicho, de crecimiento permanente de la demanda, pues al final hay cosas que tenemos que atender y hay cosas que tenemos que garantizar. No podemos no garantizar una adecuada atención a pacientes pluripatológicos complejos de alta necesidad de no sé qué, ni a patologías, por ejemplo, que matan. Entonces tenemos que tener claro que hay cosas que hay que monitorizar, vigilar, impulsar, investigar y apoyar, incluso económicamente, ¿no? Entonces, frente al modelo tradicional de atención muy basado en la mortalidad y la morbilidad, este plan, por supuesto, sigue hablando de eso, pero empieza a hablar de cosas tan importantes como la calidad de vida. Hay pacientes a los que no les podemos salvar, no les podemos curar, los crónicos, general, pero podemos mejorar mucho su calidad de vida. La calidad de vida de un bronquítico crónico que no puede subir escaleras, que no puede ir a su casa, puede mejorarse mucho según cómo se haga la atención. Entonces, la calidad de vida es un parámetro importante hoy en día en salud, el empoderamiento y autocuidado del paciente, la equidad, la discapacidad, que hablaré de ella un poco más, porque me parece que es un tema clave. Y entonces, por eso el plan, junto a las prioridades de siempre, que siguen siendo prioridades, porque el cáncer sigue siendo una prioridad, porque las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una prioridad, pero junto a ellas aparecen nuevas prioridades, ¿no? Que son un poco las que quisiera insistirles, porque también desde el punto de vista de lo que hoy vamos a tratar, abren nuevas vías de trabajo. Por ejemplo, un campo que está muy poco desarrollado es el ámbito de la seguridad de los pacientes. Es decir, en seguridad de los pacientes, como pasa con la seguridad en todo, hay que ser rico para poderse dedicar a la seguridad. Es decir, los países pobres no se dedican nada a la seguridad. Eso ya lo sabéis, esas imágenes que hemos visto de un chino con una carretilla y encima la escalera y de encima no sé qué, bueno, pues demuestra, y cuando nosotros íbamos por las carreteras y teníamos, cuando había riesgo de accidente, un pañuelo rojo atado en una cuerda, y después ya nos modernizamos y pusimos una bombilla roja atada a una cuerda, pues mientras tanto los países más avanzados pues ya tenían medidas de seguridad. Es como la medida de medio ambiente. Entonces, en el ámbito sanitario, las complicaciones que se producen por la atención sanitaria son muy importantes en medicamentos, pero no solo en medicamentos, errores, equivocaciones, utilizar un material inadecuado, lo de dejarse unas pinzas en el quirófano, en la tripa, pues pasa, porque el ser humano es humano. Entonces, el índice de error es como en todas las demás profesiones, ni mayor ni menor, pero existen mecanismos y herramientas para reducir el error. Barreras, sistemas de detección de alertas, sistemas de eliminación recordatorios a los profesionales, pero también barreras físicas. Por ejemplo, antes era un error bastante frecuente equivocarse el oxígeno con el nitrógeno, por ejemplo, hasta que se cambiaron las bocas de los sistemas y ya no es posible meter una boca en otra, ¿no? Pero sistemas de seguridad es un tema que tenemos muy poco desarrollado, y todo lo que está desarrollado lo importamos del extranjero. Lo digo así un poco para que nos entendamos. ¿De acuerdo? Sí, estamos ya de tiempo, ¿verdad? Vale. En el tema de las urgencias, tiempo dependientes, la urgencia vital,
es un terreno en el que de la urgencia se habla mucho, pero nunca se habla de la urgencia vital, que es la vital. ¿Me explico? De la urgencia vital es la importante. La mayoría de las muertes se producen fuera del hospital. Las paradas cardíacas se producen fuera del hospital y la atención a las paradas cardíacas requiere mecanismos distintos, los desfibriladores, habrán oído, pero sistemas de alerta, incluso apps de comunicaciones, hacen falta, ¿no? Pero luego la comunicación durante el traslado, la interconexión, todo este tipo de temas, que los sistemas sean compatibles. Antes se ha hablado del concepto de compatibilidad. Un problema enorme tecnológico que tenemos es que los sistemas son cada uno de su padre y de su madre y no se entienden. ¿Me explico? Digo, un poco por decir cosas. Otro elemento muy importante, ya lo hablaba, es la polipatología. El dolor es un elemento muy, muy importante, que el dolor, bueno, es que usted es poco sufrido. Hoy en día no hay que ser sufrido. La medicina permite que no haya que ser sufrido. Digo, un poco para los cuidados paliativos, la atención a domicilio, que no me voy a extender, y un enfoque clave, que yo creo que para lo que vamos a hablar hoy es esencial, es que todo el enfoque de la atención sanitaria hoy en día tiene que ser sociosanitario. Es decir, si hemos hablado de lo que envejece la población, si hemos hablado de la cronicidad, lo que está claro es que hay personas que tienen necesidades. Y dice, no, hasta aquí es sanitario y hasta aquí es social. Y dice, no, pero es que una vez de que yo voy al domicilio de esa persona, la telealarma que tiene de política social, ¿por qué es de política social y no es telealarma? Punto. No sé si... Y es telealarma para todo. Y los sensores serán sensores para todo. Y el que le va a atender al paciente le atiende a la persona. Uno de los problemas que tiene el sistema sanitario es la especialización. No me voy a hablar de ese tema porque es mi preferido, pero la especialización hace que prestemos una atención de enorme calidad técnica en cada una de las tareas y de muy mala calidad global en el conjunto de los procesos. Cada uno hace muy bien su pedazo, pero nadie piensa en la persona. ¿Me explico? ¿Se entiende? Por decirlo en genérico, creo que es suficiente, ¿verdad? Vale. Entonces, en este ámbito, todo el tema lo que tiene que ver con la intervención, la capacitación, formación, pero también el tema del envejecimiento saludable, por ejemplo, el mayor negocio de los próximos años son los mayores, porque van a tener más poder adquisitivo que sus hijos y muchísimas más necesidades. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y van a vivir muchos años. Creo que es suficiente con decir lo que acabo de decir. Vale. Bueno, el presupuesto, tal. Bueno, hay otras cosas, me las voy a saltar porque no son tan relevantes, ¿no? Pero sí decir, por ejemplo, lo importante que es para el sistema sanitario reducir los ingresos hospitalarios, ¿no? Tener en cuenta que un ingreso hospitalario, una cama día, cuesta entre 600 y 1.000 euros día. Entre 600 y 1.000 euros día. Entonces, que una persona pueda ser atendida por un modelo de atención hospital de día, una hospitalización, o que prevengamos el ingreso, pues es un tema importante. La prevención de ingresos no consiste en no ingresar al que lo necesita, consiste en que no necesite ingresar, que es muy diferente. No sé si me he explicado lo que... Y el alta precoz no significa darle de alta a una persona antes de lo que necesita, es darle a una persona de alta porque sabes que en el centro a donde va a poder recibir la atención que recibe. ¿De acuerdo? Digo, para eso requerimos que en el hogar tenga las condiciones, no tenga barreras arquitectónicas, tenga los cuidados, tenga sistemas de monitorización, etcétera, etcétera. Vale. En los sistemas de información, ya no quiero ni contar todo lo que tiene que ver con la informática. Ahí no hace falta, no solo la tele, que también, que lo comentaré luego, sino incluso la intra, porque los problemas de intercomunicación que tenemos dentro del propio sistema son muy grandes. Y un tema de enorme potencial es el tema de los
los Big Data. El sistema sanitario tiene millones y millones y millones de datos a su disposición. Entonces, un elemento que es clave y está en la filosofía del propio Gobierno de Navarra es el concepto de Open Data, es decir, poner los datos al servicio de quien los necesita. Por supuesto, si además lo hacen en colaboración con algún sanitario, mejor. Pero es absolutamente imprescindible que le saquemos rendimiento a esa información. Porque eso nos permite diseñar sistemas expertos, detectar sistemas de interpretación automática de datos, de imágenes, por ejemplo, hacer, en fin, ¿de acuerdo? Se entiende un poco. Y nosotros en este momento, por ejemplo, ya les digo que hemos creado una base de datos poblacional con 620.000 personas, de cada una de las cuales sabemos casi todo. Vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Vale. Anonimizada, eso sí, anonimizada. De acuerdo. Bueno, en el tema tecnológico, el desarrollo de investigación, formación y tal, se ha comentado el tema del IDISNA. El Gobierno de Navarra, el nuevo Gobierno de Navarra, sigue apostando por el IDISNA de manera indiscutible. Lo digo porque a veces parece que se está cuestionando. No se cuestiona la existencia del IDISNA, lo único que se plantea es la necesidad de incorporar al IDISNA a la Universidad Pública de Navarra. Y no habrá ninguna duda de que eso se va a hacer y se va a hacer bien, y además pronto. Después, en el tema de innovación tecnológica ya he comentado, y bueno, voy a acabar porque me he pasado de tiempo diciendo simplemente, diciendo que para nosotros las prioridades no son exactamente las mismas que se han señalado antes. Algunas sí, otras quizá menos, pero estamos hablando aquí hasta ahora de lo que es investigación orientada al sector público, que no es exactamente lo mismo que la investigación orientada a la población. Porque antes he dicho, la cobertura del sector público cubre determinadas necesidades, el resto de necesidades no dejan de ser necesidades. Y hay también un importante campo de atención, vamos a decir, de prestación privada, ¿no? Pero yo sí quería insistir en cuanto a estas prioridades, y permítanme que las lea. En primer lugar, el tema del desarrollo de historias clínicas inteligentes que ayuden al profesional a tomar decisiones con sistemas de alarma, con sistemas expertos, etcétera. Desarrollo importante. La toma de decisiones. Un problema importantísimo del sector sanitario es la gestión del conocimiento. Nosotros somos una empresa de conocimiento. Y el problema es que hay tanto conocimiento que es imposible tenerlo a mano cuando lo necesitas. Entonces, es muy importante que los profesionales no tengan que ir a buscar la revista última de no sé qué para atender lo común, sino que lo común tenga en la propia historia acceso directo a esa información, ¿no? Estamos en ello. El tema de la atención sociosanitaria, ya lo he dicho, todos los instrumentos de apoyo al autocuidado, la promoción de hábitos saludables, ejercicio, apps, etcétera, nutrición incluida en hábitos saludables, incluyo todos. El tema de la rehabilitación, no hemos hablado de ella. Nuestro sistema sanitario es asistencialista, cura enfermedades, ha dedicado demasiado poco a la prevención y demasiado poco a la rehabilitación. Una persona no adecuadamente rehabilitada es una persona dependiente. Y eso es un coste que la sociedad no se puede permitir. Entonces, el desarrollo de nuevas formas de rehabilitación, y ahí la tecnología puede ayudar muchísimo. Si han visto ustedes lo que la tecnología está empezando a desarrollar en el ámbito de la rehabilitación, el potencial es enorme. Yo, si tuviera que decir, oiga, ¿a qué nos dedicamos en Navarra? Dediquémonos a prevenir la dependencia, porque va a ser lo más rentable para la comunidad, sin ninguna duda. Es decir, todo lo que hagamos para prevenir la discapacidad, rehabilitar mejor a las personas que tengan un problema de salud y reincorporarlos para que sean autónomos y puedan vivir de forma autónoma en su domicilio, todo eso hará sostenible el sistema sanitario.
desde el punto de vista público, es el mayor interés. No digo que no haya otros. Y en ese sentido, pues las telemedicinas, las telemonitorizaciones van en la estrategia de crónicos que antes he comentado, todos los sistemas expertos. Y también aquí quisiera resaltar otro tema. Cuando hablamos de innovación tecnológica tendemos a ser demasiado tecnológicos. Lo mismo que nosotros tendemos a ser demasiado médicos, solemos hacer siempre lo sofisticado. Nos gusta lo sofisticado, como a los especialistas. Cuanto la tecnología sea más sofisticada y más compleja, es que somos mejores, somos más importantes, ¿no? De hecho, el cardiólogo es más importante que el médico de familia, el cirujano cardíaco mucho más que el cardiólogo, ¿me explico? O sea, tenemos hipervalorada la supertecnificación. Y la supertecnificación es muy importante, pero lo que hace el 99% de las veces lo que se necesita es tecnología de baja necesidad. Por ejemplo, atención primaria sigue teniendo el fonendo y el aparato de tensión. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, y si hacemos un ecógrafo para diagnosticar complejidades. A lo mejor hay que hacer un ecógrafo malo, barato, low cost, pero que baste para diferenciar lo normal de lo no normal. Luego ya lo mirarán con más detalle el especialista. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, tecnología de bajo coste, tecnología accesible. Nadie desarrolla. Nadie. Y es un ámbito muy importante, porque es un ámbito, primero, muy generalizable, muy exportable, y además que es compatible con la sostenibilidad del sistema. El gran financiador de la sanidad es el sistema público. El sistema público ya no va a poder seguir financiando super mega tecnologías. Entre otras cosas, porque luego lo diré y acabo con eso, porque aunque había alguna cosa más, acabo ya, perdón, con esta frase. Hay que tener en cuenta, y acabo aquí, aunque tenía alguna cosa más, entre otras la del autoconocimiento de que nosotros hemos hecho poco por la innovación, pero voy a acabar aquí, ¿no? Para el sistema sanitario público no basta con que algo sea útil terapéuticamente, ni siquiera que sea muy innovador. Hace falta que tenga un valor social añadido. Es decir, que lo que aporte le compense a la sociedad. A la sociedad. A título individual, en una innovación dirigida a título personal, dice, habrá gente que le gusta tratarse la calvicie. Nosotros no vamos a incluir el tratamiento de la calvicie nunca en el sistema sanitario público. Lo cual no quiere decir que uno no tenga pleno derecho a tratarse la calvicie. ¿Me explico? Digo, por poner un ejemplo. Pero un elemento que hay que tener en cuenta es el siguiente. Es la ley de rendimientos decrecientes, que en el ámbito sanitario es crítica. Es decir, si yo gasto el doble en sanidad y estoy en un país pobre, mejoro el doble la salud. Si gasto el doble en un país desarrollado, ya no mejoro el doble la salud, mejoro un 5% la salud. Si una tecnología no aporta un valor diferencial suficiente con respecto a la tecnología precedente, desde el punto de vista sanitario, el coste-beneficio puede ser discutido. Y esto se va a empezar a medir antes o después en el coste de años de vida ganados con calidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Simplemente, gracias. Bien, muchas gracias a los dos ponentes. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o pasamos ya. Bien, sí. Es literalmente imposible, de sistemas expertos a Big Data. Y quiero agradecer, ya que tenemos algún proyecto con el Servicio Navarro de Salud,
la realidad de las bases de datos anónimas de las que disponemos y los resultados que estamos obteniendo gracias a la colaboración. Pues, vale, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra cuestión también puede estar dirigida a Juan Ramón? Muy buenas, soy Armando Malanda, también de la Universidad Pública de Navarra, y soy el director del Máster de Ingeniería Biomédica. Y quiero un poco pues, aprovechar esta ocasión en relación al cargo que ocupo y a esta charla, a todo lo que nos ha contado. Eso en relación a toda la tecnología que hay desplegada y que va a más, como hemos podido ver en este ámbito, si también desde las instancias del Departamento de Salud se contempla de alguna manera que ingenieros, no solamente cuadros médicos de formación en medicina, pues entren a integrarse en esos equipos para toda la toma de decisiones. Vamos a ver, he comentado antes que hay una transparencia ahí que dice que como autocrítica nosotros no hemos impulsado, de verdad no hemos impulsado, ha habido intentos mínimos, el tema de desarrollo de innovación tecnológica suficientemente, o vamos a decir casi nada en el sistema público. El desarrollo, por ejemplo, de las bioingenierías es un terreno de futuro absoluto. Y entonces, en este campo tenemos un agujero negro, pero tenemos claro que lo tenemos que llenar. No sé si con eso lo digo todo. Pero no solamente me estoy refiriendo al tema pues, más de innovación y de investigación, general, sino claro, simplemente si partes por no tener perfiles de este tipo, pues difícilmente puedes incorporar. O sea, te estoy dando la razón. Sí, alguna pregunta más. Sí, yo tengo una, va un poco dirigida a Luis, a Juanra y a Ana. Claro, vemos esto y parece que existen unas necesidades claras que se pueden además aprovechar no solo para mejorar la calidad, sino también para generar empleo y generar PIB, con lo cual ya no miro solamente a sanidad, miro también a industria, innovación, economía y miro también a DITEC. Es decir, no deberíamos empezar a buscar, y empresas lógicamente, estrategias conjuntas que den soluciones múltiples, tanto creación de empleo, generación de clústeres, aprovechamiento de transversalidad y satisfacción de demanda, más que intentar poner al financiador también como usuario financiador y mirar siempre a sanidad. Sí, yo creo desde luego que es imprescindible que lo hagamos, ¿no? Que tenemos todas las condiciones para hacerlo es evidente, pero que hemos trabajado cada uno por nuestro lado también es evidente. Es decir, que en este sentido, yo no puedo prometer nada porque no es mi estilo ni me gusta, pero sí que creo que en este momento esto sí que ha habido, y esto tengo que decirlo, ha habido algunos intentos anteriores y no han sido muy eficaces. No hemos sabido hacerlo bien. Yo lo decía antes, no sé si no hemos querido o no hemos sabido, pero la realidad es que hasta ahora no hemos encontrado el mecanismo para integrar el conocimiento que los profesionales asistenciales tienen en el conocimiento que tienen Creo que es un problema fundamentalmente de metodologías y de estrategias, ¿no? Y que en ese sentido probablemente a lo mejor hay que focalizarse en determinados ámbitos. También hay que ver, es como siempre, ver qué posibilidades oferta uno y otro, pero hasta ahora ha sido débil la apuesta. Entonces creo que por parte de todos debería de ser una apuesta mucho más potente. Bien. Sí, por parte de ITEC, bueno, aclarar que en función de las líneas estratégicas para los centros, sí. Aclarar que bueno que tú participaste, Luis, en darnos información sobre hacia dónde querías que apoyáramos a los centros a desarrollarse, ¿no? En relación con temas de salud. O sea que efectivamente vamos a intentarlo, lo que pasa es que es un largo camino y, no, por eso, luego pero hay que quiero poner... decir que lo que hemos hecho acciones, yo creo que de poco peso. O sea, no digo que no se hayan hecho acciones, pero para dar un salto de este tipo probablemente hace falta una dimensión mayor, ¿no?
En este campo probablemente no basta con crear una tasca, lo que tenemos que crear un pub, ¿no? Y entonces, no sé. Pero bueno, entiendo que no es fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que ya. Yo creo que todos, por contestar la parte que me toca, tenemos cierta tendencia a la compartimentación, ¿no? Que tenemos muy definido el ámbito de trabajo y lo que a veces queremos promover en los agentes sociales, que es la hibridación, la toma de contacto, el intercambio de experiencias, trabajar juntos, pues a veces desde los propios organismos que lo potenciamos hacia los demás, pues carecemos de ello. Pero bueno, pues es evidente que ahora en una sociedad como la que estamos no se puede trabajar en compartimentos, pero desde ningún ámbito, ¿no? Y desde el ámbito de la administración, pues tampoco.